Pues hemos hablado recientemente de este método, un método que está funcionando perfectamente y bueno, parece ser que el caso de la fibromialgia y también del síndrome de fatiga crónica pues está respondiendo positivamente. ¿Podrías explicarnos en qué radica ese éxito o el éxito de este método, dado que estas dos enfermedades están consideradas como incurables? La respuesta es muy simple. Actualmente no existe ningún medicamento que trate eficazmente estas enfermedades. Sin embargo, la medicina natural las ha intentado curar desde hace varios siglos, lo que atestiguan las referencias encontradas en la literatura china o japonesa. Asimismo, varios casos de estas enfermedades se han registrado en la India. Por consiguiente, entonces, ¿en qué se basa la terapia? A grandes rasgos, la terapia consiste en desbloquear los puntos que distribuyen las energías en el cuerpo. Son los mismos que también se utilizan en muchas otras terapias de la acupuntura china. El estancamiento en estos puntos clave de la energía hace que no entre en los centros de energía de los humanos, lo que provoca un déficit de la energía. Los pacientes se quejan de problemas de sueño, fatiga crónica, a menudo acompañados de estado de irritabilidad y síntomas de depresión según la duración y la gravedad de la enfermedad. Con la fibromialgia, el paciente experimenta un dolor significativo en todo el cuerpo, además de la sensación de cansancio. ¿En qué se diferencia este método de los demás? Es difícil responder a esta pregunta. De lo que sabemos, representamos la única clínica en Europa que tiene un método tan eficaz en cuanto a la fibromialgia o la fatiga crónica. ¿Cuánto tiempo tienen que dedicar los pacientes a esta terapia? No se puede responder inequívocamente porque depende de muchos factores y la terapia se ajusta a las necesidades individuales del paciente. La terapia es eficaz en todas las variantes, lo que a veces afecta a la duración del tratamiento. El 99% de las terapias duran entre 2 semanas y un mes. Los tratamientos se realizan 2 o 3 veces por semana en el primer periodo y luego una vez por semana. Entonces, este método se supone que todas las personas que necesitan terapia pueden utilizarlo. Sí, se trata a cualquier persona que sea diagnosticada con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Los pacientes llevan años recibiendo tratamientos ineficaces para curar enfermedades como dolor espinal, insomnio, neurosis, falta de concentración o incluso depresión. En muchos casos los síntomas indican las enfermedades típicas, pero no lo son y después de la terapia desaparecen por completo. ¿Y podrías desarrollar un poquito más? Porque hemos hablado de la neurosis y de la depresión, que son dos enfermedades más comunes, que tienen en común con la fibromialgia y con el síndrome de fatiga crónica. Muchas personas con el síndrome de fatiga crónica muy a menudo son nerviosas, manifiestan problemas de concentración, asimismo a veces demuestran un estado de desánimo permanente o tristeza con tendencia al llanto. Frecuentemente estos síntomas se parecen a una neurosis o depresión. En nuestra clínica disponemos de una prueba específica que realizamos durante la consulta inicial con el paciente. ¿Cuál es entonces el índice o la garantía de efectividad de este método? Una persona que manifiesta los síntomas anteriores y aprueba, el 98% lo consigue, significa que está cualificada para la terapia y tiene prácticamente el 100% de garantía de mejora. ¿Cómo es y cuánto cuesta la prueba? La prueba es completamente gratis, vale la pena venir y aprovechar la consulta gratuita, incluso si no tiene un diagnóstico médico y la mayoría de los síntomas coinciden con las enfermedades que hemos comentado aquí.